¿Alguna vez has visto cómo se forjan los músculos de acero del planeta? Hoy estamos en Bilbao, en la legendaria fábrica Vicinay Cadenas. Aquí el metal no se domina con martillos, sino con presión colosal y electricidad. En estas naves nacen las cadenas para las plataformas petroleras del Golfo de México y los gigantescos molinos flotantes que se levantan en medio del océano. Un solo eslabón pesa como un auto entero. Te voy a mostrar cómo el acero al rojo vivo de 20 centímetros de diámetro se vuelve flexible como plastilina. Ajústate el cinturón. Entramos a la verdadera forja de los dioses. Una barra de acero parece más el tronco de un árbol centenario que una varilla común. En la fábrica Vicinay Cadenas de Bilbao, todo comienza con este monstruo. Un cilindro sólido de acero especial de alta aleación con más de 20 centímetros de diámetro. Para que te hagas una idea, esta barra de acero es más gruesa que el muslo de un atleta profesional. No es simplemente hierro, es concentración pura de resistencia, diseñada para sobrevivir décadas en el agresivo ambiente salino del océano, bajo presión de miles de toneladas. El proceso de transformar este gigante frío e inflexible en un eslabón de cadena comienza con un choque térmico. La barra entra en un horno de inducción, y aquí la física hace lo suyo. No es una hoguera normal ni una cámara de gas. Aquí funcionan campos magnéticos de potencia increíble. La corriente eléctrica atraviesa el metal, acelerando sus átomos hasta un estado de verdadera locura. Literalmente, en cuestión de minutos, el acero gris y frío empieza a transformarse ante tus ojos. Al principio, la superficie se vuelve de un color burdeos apagado, como si el metal se llenara de ira. Pero la temperatura sigue subiendo vertiginosamente, superando los 1000 grados centígrados, y la barra estalla en un color red hot deslumbrante y vibrante. En ese momento, el acero alcanza su estado plastilina. Brilla con tanta intensidad que es difícil mirarlo sin gafas especiales. Parece que dentro del metal hay un pequeño sol furioso atrapado. Pero ese color brillante es traicionero. Aunque el acero se vuelve flexible y listo para doblarse, no pierde su masa colosal. Cada uno de estos segmentos al rojo vivo pesa cientos de kilos, y su temperatura es tan alta que puede evaporar instantáneamente cualquier humedad en un radio de varios metros. El aire alrededor tiembla por el calor, creando un efecto de espejismo como en el desierto. Este es el momento de máxima tensión. El gigante de acero ya perdió su dureza, pero aún no adquirió su forma final, quedando suspendido en espera de lo principal: la intervención de los manipuladores hidráulicos gigantes que obligarán a esta masa al rojo vivo a obedecer la voluntad de los ingenieros. Cuando este tronco de acero calentado al blanco sale del horno, instintivamente doy un paso atrás. Incluso a 10 metros de distancia, el calor es tal que parece estar parado frente a las puertas abiertas del infierno. Pero la verdadera magia comienza cuando entra en acción la prensa hidráulica. Los operadores llaman a estas pinzas masivas dedos, y cuando las ves trabajar, entiendes por qué. Estos miembros de hierro levantan una barra del grosor de un árbol, con la misma seguridad con la que nosotros levantamos un lápiz. En este momento, mi cerebro se niega a creer lo que ven mis ojos. Lo que sucede a continuación va contra toda mi experiencia de vida. El acero que hace un minuto era más duro que una roca, bajo la presión hidráulica empieza a doblarse como si no fuera una aleación ultra resistente, sino un trozo de plastilina suave o cera caliente. Veo cómo los enormes mecanismos agarran la barra y con un movimiento fluido, casi elegante, la enrollan formando un lazo perfecto alrededor del núcleo de acero. Esto no es solo fuerza bruta, es verdadero trabajo de joyería a escala de gigantes. Cada grado de curvatura,
Cada milímetro de expansión del metal está calculado por la computadora en tiempo real. Una sola tensión microscópica además, y dentro del acero aparecerán microfisuras que después, en medio de una tormenta en el Atlántico, podrían costarle la vida a alguien. Cuando la máquina termina de doblarla, lo que tienes frente a ti es un eslabón que todavía no está unido a la cadena, pero que ya impresiona por su masa. Pesa como un auto mediano, pero ocupa 10 veces menos espacio. Una concentración de peso increíble en una sola pieza. Mientras todavía brilla al rojo vivo, siento esa responsabilidad colosal metida en el metal. Esto no es solo una pieza, es el futuro elemento de un sistema de anclaje que va a sostener una plataforma petrolera en el Golfo de México. Tiene que estar ahí 30 años, resistiendo el golpe de las olas del océano y la presión de millones de toneladas de agua, sin derecho al más mínimo error. Ver nacer a un titán así es una experiencia que te hace sentir la verdadera escala de lo que somos capaces de hacer como humanidad. Luego, los extremos del eslabón doblado se van acercando. Entre ellos, empieza a pasar una corriente de una fuerza brutal. El aire se ioniza y arranca el proceso de soldadura por destello. Primero aparece una ligera vibración y luego una explosión de luz. Una lluvia de chispas se dispersa 10 metros en todas direcciones, iluminando la nave como el destello de una supernova. En ese instante, dos bordes de metal se fusionan a nivel molecular. Esto no es simplemente una soldadura, es un monolito. Cuando las chispas se apagan, frente a ti aparece un eslabón terminado, que acaba de pasar por fuego y electricidad para volverse inquebrantable. Y para que tú y yo también seamos inquebrantables, suscríbete a este canal. Mirando cómo se enfría este acero al rojo vivo, no puedo evitar preguntarme: ¿para qué todo esto? ¿Por qué tanta precisión increíble, estos hornos gigantescos y este gasto astronómico de energía solo para un eslabón? La respuesta está en el precio del error, que en mar abierto se mide en miles de millones de dólares y vidas humanas. Los clientes de Vicinay Cadenas no son simples navieras, son titanes energéticos que trabajan donde la naturaleza muestra su carácter más feroz. Cuando la siguiente cadena, templada en Bilbao, se carga en el barco, comienza un largo viaje a través del Atlántico, rumbo directo al Golfo de México. Allí, en medio del agua infinita, se alzan plataformas petroleras, cada una con un valor superior al de una ciudad pequeña. Y lo único que impide que ese gigante se convierta en un pedazo de chatarra a la deriva durante un huracán categoría 5 es precisamente ese acero español. Intento imaginar ese momento. El cielo se vuelve negro, las olas se levantan a la altura de un edificio de 10 pisos y el viento intenta arrancar la plataforma de la superficie del océano. En ese instante, en algún lugar profundo bajo el agua, esas cadenas se tensan como cuerdas de guitarra. Aguantan el golpe. Cada eslabón soporta el peso del mundo entero. Y si tan solo uno se agrieta, comienza una catástrofe ecológica y financiera de proporciones bíblicas. Pero lo que más me impactó fue cómo estos monstruos de acero se convierten en parte del futuro verde. Solemos asociar la industria pesada con el pasado, pero aquí, en Bilbao, he visto los cimientos de una revolución energética. La nueva generación de parques eólicos flotantes son verdaderas maravillas de la ingeniería. Turbinas gigantes, altas como rascacielos, que no están ancladas al fondo marino, flotan en mar abierto, donde el viento es más fuerte. Se balancean sobre las olas como enormes boyas, pero se mantienen en su lugar con una precisión milimétrica. Y las sostienen estos anillos de acero, forjados aquí, en la fragua de los dioses.
Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico e incluso la estabilidad de los mercados mundiales? Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno, los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento. Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera.
Los minerales suelen contener impurezas radiactivas, y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción, básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monazita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado, se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación, el neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo. Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía.
Si quieres ver cómo se ve el borde industrial del mundo, ven a Ecatepec. Este suburbio de la Ciudad de México no te va a recibir con mariachis ni cócteles en la playa. Aquí el aire está espeso por los gases de los viejos Volkswagen Sedán y las montañas alrededor están cubiertas de smog gris. Pero aquí mismo, entre calles polvorientas y un caos interminable, está pasando algo que los mexicanos llaman su revolución silenciosa. Estoy parado frente a las puertas de la fábrica Granutec. Tengo una piedra atorada en mi zapato derecho y en la boca el sabor de tacos baratos de cerdo y polvo. Pero adelante hay un infierno negro que se está convirtiendo en la salvación de este país. México tiene un problema. No, espera. México tiene una catástrofe. Cada año se desechan aquí más de 40 millones de llantas. La mayoría terminan en barrancos, ríos o simplemente en terrenos baldíos donde las queman, envenenando el aire con dioxinas. Para la Ciudad de México, una urbe que se ahoga en su propia cuenca, esto es como un veneno lento. Pero hay otro problema: las carreteras. En la Ciudad de México no son simplemente malas, están vivas. Por los constantes terremotos, el hundimiento del suelo y las lluvias tropicales, el asfalto se agrieta más rápido de lo que tardas en decir gracias. El betún tradicional se vuelve quebradizo bajo el sol ardiente de las alturas y desaparece con la primera lluvia. Decidimos cruzar estos dos problemas para que se destruyeran mutuamente, me dice Carlos, ingeniero de Granutec, limpiándose el sudor de la frente con una mano manchada de grasa. Sus ojos brillan de orgullo. Y entiendo por qué. Entramos. Aquí no hay esterilidad de laboratorios estadounidenses. Aquí reina el verdadero ritmo. La primera etapa es la recepción. Enormes camiones, oxidados y golpeados por la vida, descargan miles de llantas directo en el patio sucio. El espectáculo es abrumador. Montañas enteras de goma negra que apestan a sol quemado. Pero en cuanto entran a la banda transportadora, la magia comienza. Las trituradoras Granutec son monstruos. No solo cortan, destrozan. El sonido es como si una bestia gigante de metal masticara huesos. La vibración atraviesa el piso, golpea las piernas y hace castañear los dientes. Aquí no hay espacio para conversaciones, nos comunicamos con señales. Veo cómo una llanta de camión enorme se convierte en pedazos destrozados en cuestión de segundos. Aquí, a diferencia de las plantas europeas esterilizadas, ves cada gota de sudor de los trabajadores. Separan a mano lo que los imanes no atraparon. Es trabajo sucio, duro, honesto. El polvo es tan denso que la luz del sol lo atraviesa en columnas amarillas. Pasamos a la zona de molienda fina. Aquí el caucho atraviesa una cascada de molinos, volviéndose cada vez más fino, hasta convertirse en harina de caucho. Este es el ingrediente secreto. Carlos toma un puñado de ese polvo negro y me lo extiende. Está tibio, casi caliente. Esto no es basura, me grita al oído. Esto es elasticidad. Esto es lo que impedirá que el asfalto se agriete cuando la tierra bajo la Ciudad de México vuelva a temblar. Los mexicanos están orgullosos de esta tecnología. Y tienen razón. Una carretera con llantas viejas dura 3 veces más. No le teme al agua, porque el caucho repele la humedad, impidiendo que penetre en los poros y destruya la base. Además, estas carreteras son mucho más silenciosas. La Ciudad de México es una de las ciudades más ruidosas del planeta, y cada decibel que absorbe la autopista de caucho es una bendición. Si la trituradora es la fuerza bruta de la planta Granutec, entonces el taller de modificación de betún es su mente refinada y peligrosa. Dejamos atrás el ruidoso patio y subimos por escaleras de metal hasta una plataforma donde se encuentran los tanques mezcladores gigantes.
Aquí el aire cambia. En lugar del polvo de goma seco, tus pulmones se llenan de una niebla pesada y aceitosa. Es el olor del betún caliente, mezclado con el aroma dulzón de los polímeros calentados. En el centro de la plataforma se alza el reactor, un enorme termo de acero donde ocurre una verdadera alquimia. La temperatura aquí se mantiene a 180 grados Celsius. Es el límite crítico. Si baja, la reacción no empieza. Si sube, el betún comienza a oxidarse rápidamente y pierde sus propiedades. Veo cómo a través de un tornillo automatizado, en el betún hirviendo, negro como la noche, empieza a caer esa misma harina negra. El fino granulado de goma de máximo 1 milímetro de fracción. En cuanto la miga toca el líquido hirviente, comienza un milagro físico-químico. No lo ves a simple vista, pero los sensores en los monitores muestran algo. La viscosidad de la mezcla empieza a dispararse. El caucho no simplemente se derrite, porque el caucho en las llantas está vulcanizado. No puede fundirse como el hielo. En su lugar, ocurre una adsorción. Las partículas de caucho empiezan a beber las fracciones ligeras de petróleo del asfalto. La partícula de caucho aumenta de volumen 2 o 3 veces. Se hincha, volviéndose una estructura gelatinosa blanda y elástica. Dentro del reactor funcionan mezcladores de alto cizallamiento que literalmente integran ese caucho hinchado en la estructura del asfalto. Ya no son dos sustancias separadas, es un ligante modificado. «Mira el manómetro», grita Carlos, señalando el aparato. La presión sube porque la mezcla se vuelve más espesa que la miel. A nivel molecular, ocurre la devulcanización. Parte de los enlaces de azufre en el caucho se rompen, y las cadenas poliméricas del caucho se entrelazan con las moléculas del betún. Crean una nueva red, una especie de armazón a nivel micro. Precisamente esta red es el secreto de la eternidad. Ahora comparemos. El asfalto común es piedra pegada con betún puro. Bajo el sol intenso de Ciudad de México se ablanda, y por la noche, cuando refresca, se endurece y se vuelve quebradizo. Con el tiempo, se convierte en una galleta seca y arenosa. Basta que un camión pesado pase sobre ese pavimento para que aparezcan microfisuras. Ahí entra agua, se congela, o simplemente erosiona la base, y ¡voilá! Tienes otra vez un hueco en lugar de una carretera. El asfalto con caucho de Granutec funciona como una baldosa de goma resistente. Cuando un camión presiona sobre ese asfalto, no se agrieta. Se deforma y, lo más importante, vuelve a su forma original. Eso se llama recuperación elástica. Nos acercamos a la salida, donde Carlos toma un poco de la mezcla lista en un recipiente metálico para hacer una prueba. Cuando se enfría un poco, la estira como si fuera chicle. El asfalto común simplemente se rompería, pero este se extiende en hilos largos, rebota y vuelve a contraerse. Ahora mismo, frente a nuestros ojos, toneladas de esta masa negra se vierten en la caja de un volquete. La temperatura todavía se mantiene alrededor de los 160 grados. La mezcla huele a fuerza y progreso. Este camión irá a las afueras de Ecatepec, donde mañana por la mañana los mexicanos irán al trabajo por una nueva carretera. Una carretera que no le temerá ni al sol de Texas, ni a las lluvias torrenciales, ni a los autobuses pesados. Este es el verdadero triunfo de Granutec. Tomamos la basura más difícil, la pasamos por un infierno de 180 grados, cambiamos su naturaleza química y la convertimos en la base para un tránsito seguro. Aquí, en esta plataforma, entre el vapor y el estruendo del metal, lo entiendes. El futuro no tiene que ser necesariamente limpio y blanco. A veces es negro, pegajoso y huele a goma caliente. Existe un metal que no se oxida,
no envejece y no desaparece. Simplemente espera. Espera en el agua, en el aire y hasta en nuestras casas. Y si te dijera que este metal, durante siglos, ayudó a la gente a extraer oro, curar dientes y medir la temperatura, pero al mismo tiempo los volvía locos y mataba ciudades enteras. El mercurio, la plata líquida, que parece casi mágico, pero esconde uno de los secretos más peligrosos de la química. No se puede destruir, solo se puede ocultar. Y si ves este video hasta el final, descubrirás dónde la humanidad esconde hoy el mercurio para siempre. Y por qué un solo error podría traerlo de vuelta a nuestras vidas. La historia del mercurio no comienza con gotas brillantes, sino con un mineral rojo intenso, el cinabrio. Durante miles de años, la gente usó el cinabrio como pigmento. Los antiguos chinos y romanos fabricaban con él la pintura vermellón, que usaban para decorar templos y estatuas. Sin embargo, la extracción del cinabrio siempre estuvo acompañada de tragedias. Los trabajadores de las minas sufrían temblores inexplicables, delirios y muerte prematura. El proceso para obtener mercurio puro del cinabrio es bastante simple. Se tritura el mineral y se calienta en hornos especiales. A una temperatura de 357 grados Celsius, el mercurio se evapora y luego se condensa en forma de pesadas gotas plateadas. Esta simplicidad en su obtención convirtió al mercurio en una materia prima accesible, pero extremadamente peligrosa. Una de las aplicaciones más masivas del mercurio en la historia fue la extracción de oro y plata. El mercurio tiene una capacidad única, literalmente moja otros metales al instante, disolviéndolos y creando aleaciones llamadas amalgamas. Durante las fiebres del oro, los buscadores mezclaban mineral triturado con mercurio. El mercurio, como un imán, extraía las partículas más pequeñas de oro de la roca, formando una pasta espesa. Para obtener oro puro, simplemente calentaban la amalgama a fuego abierto. El mercurio se evaporaba directo al aire que la gente respiraba, y en el fondo quedaba oro puro. Este método, conocido como amalgamación, provocó una terrible contaminación de ríos y suelos en todo el mundo. Incluso hoy, en las selvas del Amazonas, los buscadores de oro ilegales usan toneladas de mercurio, envenenando ecosistemas durante décadas. Durante mucho tiempo, el mercurio fue considerado insustituible en la ciencia y la vida diaria. En los termómetros, el mercurio se expande uniformemente al calentarse, lo que lo convertía en el elemento perfecto para mediciones precisas. Los interruptores de mercurio funcionaban sin fallas durante décadas, porque el mercurio líquido conduce la electricidad perfectamente y no se desgasta. Las amalgamas dentales, hechas de una mezcla de plata y mercurio, fueron el estándar en odontología durante más de 100 años, gracias a su increíble resistencia. Pero también había un lado oscuro. En el siglo XIX, el mercurio se usaba para tratar pieles en la fabricación de sombreros de fieltro. Los artesanos inhalaban constantemente vapores de mercurio que afectaban su sistema nervioso. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Los síntomas del envenenamiento, confusión mental, pérdida de memoria y temblores, se convirtieron en la enfermedad profesional de industrias enteras. La principal amenaza del mercurio está en su capacidad de bioacumulación. Cuando el mercurio llega al agua, las bacterias lo convierten en metilmercurio, una forma orgánica extremadamente tóxica. Se acumula en el plancton, luego en peces pequeños y finalmente en grandes depredadores como el atún o el tiburón. El ser humano, al comer ese pescado, recibe una dosis brutal del tóxico. El ejemplo más terrible:
La tragedia de la ciudad japonesa de Minamata en los años 50, donde una planta química vertía mercurio en la bahía. Miles de personas murieron o quedaron discapacitadas por daño cerebral. Este suceso dio nombre a la enfermedad de Minamata e hizo que el mundo reconsiderara prohibir el metal. Hoy está vigente la Convención de Minamata, firmada por más de 140 países. Prohíbe la fabricación y exportación de termómetros de mercurio, instrumentos para medir presión, la mayoría de lámparas fluorescentes y el uso de mercurio en muchos procesos industriales. Si se te rompe un termómetro de mercurio en casa, es un pequeño desastre ecológico dentro de tu habitación. El mercurio se dispersa en miles de bolitas diminutas que ruedan bajo los zócalos y se entierran en las alfombras. A 20 grados de temperatura, empiezan a evaporarse activamente. Una sola bolita de mercurio puede contaminar el aire de un espacio cerrado durante meses. El vapor de mercurio no tiene olor ni sabor, lo que lo convierte en un asesino invisible. Como el mercurio no se puede simplemente quemar o disolver por completo, porque es un elemento químico que no se destruye, la única salida es su extracción total y confinamiento. Todo empieza en plantas especializadas, donde llegan millones de lámparas fluorescentes usadas, viejos equipos médicos y sensores industriales. El primer paso es la trituración mecánica. Por ejemplo, las lámparas entran en una trituradora hermética que convierte el vidrio, las bases de aluminio y el recubrimiento de mercurio en fragmentos pequeños. Esta mezcla parece basura común, pero es increíblemente tóxica. Cada tonelada de estos fragmentos contiene varios kilos de mercurio. Por cierto, el mercurio es increíblemente pesado. Una botella de 1 litro de mercurio pesa más de 13 kilos. Si intentaras levantar un balde de mercurio, sentirías un peso de 136 kilos, como 2 hombres adultos. Luego comienza el proceso principal, la desorción térmica al vacío. Esta mezcla se carga en enormes reactores de acero tipo horno. Lo clave aquí es precisamente el vacío. Cuando extraemos el aire, la temperatura de ebullición del mercurio disminuye. Los hornos calientan la mezcla entre 300 y 400 grados. En esas condiciones, el mercurio empieza a evaporarse intensamente, separándose de los restos de vidrio y metal. El sistema de vacío extrae estos vapores tóxicos, sin darles ninguna chance de filtrarse hacia afuera, al aire del taller. Luego, el gas de mercurio pasa al sistema de condensación. Son serpentines largos, enfriados a temperaturas muy bajas. En cuanto el vapor caliente toca las paredes frías, vuelve a convertirse en metal líquido. Las gotas plateadas escurren hacia tanques especiales. Lo que sale al final es mercurio secundario puro. Pero como el mundo poco a poco deja de usarlo, este metal ya no regresa a las fábricas. La última etapa es el encierro eterno. El mercurio líquido se mezcla con reactivos especiales, como azufre, para convertirlo en un compuesto sólido y estable. Sulfuro de mercurio, que no se evapora ni se disuelve en agua. Esta sustancia se sella en contenedores de acero de paredes gruesas, recubiertos por fuera con una capa anticorrosiva. Estos contenedores se envían a depósitos subterráneos ubicados a cientos de metros de profundidad en antiguas minas de sal abandonadas o macizos de granito. Allí, en completa sequedad y bajo vigilancia de sensores, el mercurio se almacena durante décadas. Es la única forma de garantizar que la plata líquida nunca llegue a las aguas subterráneas ni regrese a nosotros a través del pescado o el agua. La eliminación es costosa y complicada, pero es el precio que la humanidad paga por la seguridad de las futuras generaciones.
Cada año en el mundo, la humanidad extrae más de 300.000 toneladas de estaño, un metal que cambió la historia tanto como la llegada de la electricidad o Internet. Imagina esto, apenas unos gramos de este metal dentro de tu teléfono mantienen unidos miles de contactos microscópicos. Y ahora imagina que sin el estaño, la edad de bronce nunca habría existido. Pero hay un secreto que la industria oculta cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás un dato sobre el estaño que cambiará por completo tu visión de la electrónica moderna. El estaño no es solo la nueva moda. Es un metal con una historia profundísima que abarca miles de años. Su descubrimiento fue una verdadera revolución que cambió para siempre el rumbo de la civilización humana, dando inicio a la llamada Edad de Bronce. Imagínense esto: los antiguos maestros aprendieron a extraer cobre y hacer herramientas con él. Pero el cobre era blando, y entonces, ya sea por accidente o por experimentación, descubrieron que si agregaban un poco de otro metal desconocido en ese momento, el estaño, a ese cobre fundido, la aleación se volvía increíblemente fuerte, dura, más fácil de moldear y mantenía mejor el filo. Ese metal era el estaño. La aleación de cobre con estaño recibió el nombre de bronce. Espadas de bronce, escudos, herramientas, adornos. Todo esto de repente estuvo disponible, dándole a las civilizaciones antiguas una enorme ventaja. Fue un verdadero salto tecnológico que transformó las guerras, la agricultura y el arte. El estaño se volvió tan valioso que se libraban verdaderas batallas por sus yacimientos, y las rutas comerciales hacia las minas de estaño, como las de Cornualles en Gran Bretaña, eran extremadamente importantes. Con el paso de los siglos, el estaño siguió siendo valioso. Se usaba como recubrimiento para otros metales, para protegerlos de la corrosión. Por ejemplo, la hojalata, una lámina delgada de acero cubierta con estaño, con la que se hacían latas de conserva. También para fabricar soldaduras blandas que unían metales. Y además, en la producción de espejos e incluso para crear tubos de órgano y monedas. Pero su verdadero renacimiento llegó en el siglo XX, con la aparición de la electrónica. Más del 50% de todo el consumo mundial de estaño corresponde precisamente a esta industria. Soldadura. Ese es su papel principal. Tu computadora, tu smartphone, tu televisor. Adentro tienen miles de componentes eléctricos conectados entre sí. Esas conexiones se hacen con soldadura, que generalmente es una aleación de estaño con otros metales. Por ejemplo, con plomo en el pasado, pero ahora principalmente con cobre, plata o níquel. El estaño es perfecto para soldadura porque tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que permite fundirlo fácilmente y formar conexiones sin dañar los componentes electrónicos sensibles. Además, el estaño moja los metales, es decir, se esparce fácilmente por la superficie, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. También tiene buena conductividad eléctrica y es resistente a la corrosión. La electrónica moderna utiliza las llamadas soldaduras sin plomo, lo cual es un gran avance para la ecología. El estaño en estas aleaciones es el componente principal. Sin conexiones de soldadura confiables, toda la compleja arquitectura de los microchips simplemente se desmoronaría, y tu dispositivo se convertiría en un montón de partes inútiles. El estaño se usa para recubrir otros metales, especialmente el cobre, en las placas de circuito impreso. Esto protege las pistas de cobre de la oxidación y facilita el proceso de soldadura. También se utiliza para recubrir los conectores, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.
El estaño no es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Su mineral principal es la casiterita, es decir, óxido de estaño. Es un mineral bastante denso que a menudo se encuentra en depósitos aluviales, lo que significa que puede extraerse de sedimentos fluviales o antiguas costas marinas. Más del 70% de la producción mundial de estaño se concentra en 4 países del sudeste asiático y Sudamérica: China, Indonesia, Myanmar y Perú. Esto hace que el mercado del estaño sea bastante sensible a los acontecimientos políticos y económicos en estas regiones. La extracción de estaño comienza con la etapa de exploración. Los geólogos, equipados con tecnologías modernas, realizan estudios, perforaciones y análisis de muestras de suelo y rocas para encontrar lugares donde la concentración de casiterita sea lo suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente viable. Una vez identificado el yacimiento, comienza su explotación, que puede seguir 2 caminos principales, dependiendo del tipo de yacimiento. El primer y más común método de extracción de estaño es a partir de depósitos aluviales. Imaginen esto: durante millones de años, la casiterita, arrastrada de las rocas madre por el agua y la erosión, se fue acumulando en lechos de ríos, fondos de lagos o en antiguas costas marinas. Se depositaba como arena en forma de yacimientos aluviales. La extracción de estos depósitos suele ser menos complicada que en las minas subterráneas. Aquí se usan dragas gigantes, fábricas flotantes que succionan toneladas de tierra y grava del fondo de lagos y ríos. O se aplican monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que deshacen el suelo de las orillas de los ríos o laderas que contienen casiterita. La masa disgregada pasa luego a un proceso de concentración inicial, donde por métodos gravimétricos, aprovechando la diferencia de densidad, la casiterita se separa de la roca más liviana. Es como el lavado industrial de oro, pero a escala gigantesca. La segunda forma es la extracción de yacimientos primarios, donde la casiterita está en rocas duras. Ahí funcionan las minas subterráneas tradicionales, igual que para otros metales. Los mineros perforan túneles y agujeros en la roca, usan explosivos para romper la veta de mineral, y luego las cargadoras recogen el mineral y lo transportan a la superficie. Este es un tipo de extracción más costosa y compleja, que requiere equipos potentes y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Después de la extracción, el mineral, sin importar su origen, llega a la planta de procesamiento. Aquí primero se tritura y se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino en molinos, para liberar los cristales de casiterita de la roca circundante. Luego se aplican diferentes métodos de concentración. El primer método es la separación por gravedad. Como la casiterita es un mineral bastante denso, se separa de los minerales más ligeros con ayuda de agua. Esto puede hacerse en máquinas de jigging, mesas de concentración o separadores en espiral. El segundo método es la flotación. A veces, para enriquecer aún más el material o separar la casiterita de otros minerales, se usa la flotación, donde la casiterita se adhiere selectivamente a burbujas de aire y sube a la superficie en forma de espuma. Como resultado de todos estos procesos, se obtiene un concentrado de estaño que ya contiene más del 50% de casiterita, o incluso más. Este concentrado pasa luego a la planta metalúrgica para obtener estaño metálico puro. Aquí, el concentrado, que es óxido de estaño, se mezcla con carbón, que actúa como reductor, y con fundentes. Los fundentes son sustancias que ayudan a separar las impurezas. Esta mezcla se calienta en hornos especiales a altas temperaturas, normalmente alrededor de 1300 grados Celsius.
A estas temperaturas, el carbono captura el oxígeno del óxido de estaño, liberando estaño metálico puro, que se funde y fluye hacia el fondo del horno. El estaño fundido en bruto, que se obtiene todavía, contiene impurezas de otros metales. Por eso pasa por otra etapa muy importante, el refinado. Puede ser una purificación térmica, cuando se calienta el plomo a ciertas temperaturas, para que los otros metales se separen o suban a la superficie. O más comúnmente, el refinado electrolítico, que permite alcanzar una pureza muy alta del estaño. Alta pureza significa casi el 100% en este caso, ¿se imaginan? Esto es absolutamente crítico, especialmente para la industria electrónica, donde hasta las impurezas más mínimas pueden afectar la conductividad eléctrica y la confiabilidad de los componentes. Cada año, el mundo consume más de 200 millones de toneladas de metales. Pero hay uno que es casi imposible de destruir. ¿Por qué un pequeño cubo del tamaño de una caja de cerillas tira de tu mano hacia abajo como si fuera un pedazo de agujero negro? ¿Y cómo un material que solo se funde a 3400 grados influye en armamento, electrónica e incluso en la geopolítica mundial? Esta es la historia del wolframio, el metal que cambió las reglas del juego. Quédate hasta el final. Te revelaré un dato sobre el wolframio que hasta algunos fabricantes ocultan. El wolframio es uno de los metales más pesados que tenemos. Su densidad es mayor que la del plomo, casi igual que la del oro, y solo ligeramente inferior al osmio, el verdadero campeón de los pesos pesados. En la mano, un trozo de wolframio se siente como una injusticia. Un pequeño cubo de metal pulcro que, por lógica, debería ser ligero, pero que en realidad arrastra la palma hacia abajo, como si ocultara cientos de ladrillos invisibles. Pero esto es solo el principio. El verdadero superpoder del wolframio ni siquiera es su peso, sino su temperamento en el mundo de las altas temperaturas. La resistencia al calor del wolframio se ha convertido en leyenda. Punto de fusión superior a los 3400 grados Celsius, sin compromisos, sin puntos débiles. No solo soporta condiciones infernales, allí se siente como en casa. Casi todos los demás metales, en el mejor de los casos, se ablandarían. En el peor, simplemente desaparecerían por el calor. Mientras tanto, el tungsteno permanece ahí, observándolo todo con fría indiferencia. Por eso es perfecto para los filamentos de las bombillas. Sí, esas mismas, las buenas y viejas bombillas incandescentes. Porque, ¿dónde más encontrarías un material que brille con luz blanca intensa, sin derretirse en una papilla amarilla? Su extraordinaria dureza. Esa es otra historia. El tungsteno por sí solo es bastante frágil, pero combínalo con carbono y obtienes carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros de la Tierra. En la escala de Mohs puede competir con el corundo, y en aplicaciones prácticas directamente no tiene rival. El carburo de tungsteno es la base de las coronas de perforación, cuchillas, fresas y brocas, que cortan el granito como si fuera una galleta. Cuando ves un vídeo donde una perforadora destroza la roca más rápido que un cuchillo de cocina, corta una zanahoria, ahí está trabajando el tungsteno, pero en su forma ultra resistente y ultrapoderosa. En el ámbito militar, las aleaciones de wolframio se utilizan para fabricar proyectiles subcalibrados y elementos perforantes. Aquí son cruciales dos cosas: su altísima densidad
y su capacidad de mantener la dureza bajo cargas descomunales. Durante un impacto a varios kilómetros por segundo, cualquier metal ordinario quedaría aplastado, pero el wolframio permanece afilado y letal. En este sentido, realmente es duro como una bala, solo que 2 o 3 veces más eficaz. Pero lo militar es solo una parte de la historia. El wolframio aparece en la electrónica, donde se necesitan contactos capaces de soportar altísimas temperaturas y cargas extremas. En instalaciones de vacío. En la industria, donde son vitales materiales que no se funden ni se oxidan al calentarse. Filamentos en tubos de rayos catódicos, elementos calefactores en hornos, electrodos. En cualquier lugar donde haya calor extremo, hay grandes probabilidades de encontrar wolframio, o al menos sus compuestos. El metal en sí raramente se encuentra en la naturaleza. No está tirado por ahí en depósitos, como el hierro, ni aparece en forma pura, como el oro nativo. Hay que extraerlo de minerales, la wolframita y la scheelita. El proceso es complejo, tiene múltiples etapas, requiere muchísima energía. Pero precisamente esto explica por qué el tungsteno es tan caro, y por qué no cualquier país puede simplemente ponerse a producirlo así como así. Pero la demanda es tan brutal que la industria, con paciencia y determinación, atraviesa todo este laberinto tecnológico. El tungsteno tiene otra particularidad fascinante. Es prácticamente inmune a la corrosión. Lluvia, sal, acidez. Todo eso para él es como rasguños superficiales en un tanque. Gracias a esto, las aleaciones de tungsteno funcionan donde otros metales se desintegran 3 o hasta 6 veces más rápido. Y si dejamos a un lado la jerga científica, la historia es muy sencilla. Es un metal que no le teme al peso, la presión, las temperaturas, los golpes ni al paso del tiempo. Si el hierro es la base de la civilización, el aluminio el símbolo de la ligereza, y el titanio la imagen de la fuerza combinada con poco peso, entonces el tungsteno es la encarnación del límite extremo de las posibilidades de los metales. Densidad, dureza, resistencia al calor y durabilidad. Todo concentrado en un solo punto, y todo maximizado al extremo. Lo curioso es que las reservas de tungsteno en la corteza terrestre están bastante bien distribuidas. En cada continente, excepto la Antártida, se han descubierto yacimientos o depósitos prometedores. Pero las barreras geopolíticas, económicas, ecológicas y tecnológicas hacen que solo una pequeña parte de estas reservas esté realmente en explotación. Incluso después de descubrir un yacimiento, el camino hacia su extracción completa puede llevar décadas. Primero, hay que confirmar las reservas, realizar estudios geológicos, evaluar el contenido del mineral, la estructura del depósito. Y todo esto cuesta una fortuna. Después viene el desarrollo del proyecto, la búsqueda de inversores, la construcción de infraestructura, minas o canteras, carreteras, plantas de procesamiento. Sin grandes inversiones y demanda estable, esto simplemente no funciona. No todos los yacimientos tienen concentración suficiente de tungsteno o contienen lo que se llama mineral subeconómico, es decir, aquel donde el contenido del metal o la complejidad de extracción hacen que el mineral sea poco viable para explotación comercial. En estos casos, incluso si el recurso es técnicamente conocido, los costes económicos pueden superar las ganancias potenciales. La extracción de minerales de tungsteno está a menudo vinculada a minería en yacimientos complejos, tipo skarn, filonianos, hidrotermales y demás. A veces los minerales están mezclados con otros elementos, o se encuentran en condiciones geológicas difíciles, zonas remotas, o requieren tecnologías costosas de beneficio y procesamiento.
Además, las exigencias medioambientales, gestión de residuos, control de emisiones, circuitos de agua, todo suma costes. Si un país o inversor no está dispuesto a asumir esos gastos, el desarrollo se frena o directamente no arranca. A menudo, los yacimientos están ubicados en regiones remotas o inestables, donde la volatilidad política, la falta de infraestructura, la burocracia y los riesgos. Todo esto ahuyenta a los inversores. Además, gran parte de las mayores zonas de extracción y procesamiento están concentradas en unos pocos países, lo que les otorga una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Como resultado, incluso si otros países tienen recursos, estos pueden ser inaccesibles o económicamente inviables. También ocurre con frecuencia que las antiguas minas cierran, ya sea por agotamiento del mineral, cambios en los precios del mercado, aumento de los costos de extracción o por restricciones ambientales. Reactivar esas minas suele requerir tiempo, dinero y nuevas tecnologías. Esto significa que la situación del wolframio no se trata de reservas inagotables, sino de yacimientos utilizados de forma selectiva, decisiones presupuestarias, viabilidad comercial y geopolítica. Por eso, el control sobre las minas activas, su modernización, las tecnologías de procesamiento y la logística son, a menudo, más importantes que la simple existencia de reservas minerales en bruto.